Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes. Les saludamos con todo el gusto del mundo en este búnker político, en donde, como usted ya sabe y es tradición, hacemos la charla, la entrevista, esta tertulia y este encuentro con quienes están dentro del mundo de la sociedad civil, el mundo de los partidos políticos, las y los legisladores, la gente que está en los mandos de gobierno, en los institutos, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Michoacán. O sea, hemos tenido aquí una gama importantísima de personalidades y personajes que conforman el quehacer del búnker político. Les saludo con todo el gusto del mundo y bueno, pues hoy los caballeros se hacen presentes nuevamente, mucha testosterona esta noche y bueno, empezamos con José Antonio Zamudio. Hoy te tocó rincón, amigo. ¿Cómo estás? Sí, ya sé que así eres de tóxica, pero así te quiero. Sé que se viene tu mes de diciembre en donde te pones más tóxica. Todavía me pongo más tóxica. Pero así te quiero. Así tienes que ser. Ya sabes, nada más te voy a pedir esta Navidad, por favor, no te vas a poner como la otra vez donde terminaste bailando en la mesa, amedrentando a mi familia, diciendo verdades que, bueno, sí sabes verdades, pero hay que sacarlas ahí, por favor. No, por favor, compórtate. Por favor, te voy a pedir que te comportes esta Navidad. Pero aquí estoy. Aquí está. Mire, la verdad es que yo le voy a platicar algo. Todo es real, menos lo de la mesa. La toxicidad es cierta, pero bueno, pues así me quiere. Gracias, José Antonio Zamudio. No, hombre, gracias. Mi queridísimo Héctor Tapia, ¿cómo está, joven maravilla? De maravilla. Siempre es un gusto. Yo creo que esta emisión, ahorita que presentes de quién trata esta conversación del día de hoy, van a entender por qué es tan necesario empezar a abordar desde ya, a detalle, sobre todo con uno de los expertos, digo expertos porque tiene ya ahí trabajo recorrido en el legislativo michoacano en estos temas y por ello es de que su opinión es muy importante sobre lo que se avecina. Así será, así será. Chucho Mancha, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, evidentemente hoy, creo además en un momento muy oportuno y propicio, pues vamos a platicar de un tema o de varios temas sumamente interesantes. Así es, y esta noche le agradezco mucho al diputado local, integrante de la Comisión de Programación y Presupuesto, de entre otras de las comisiones que son sumamente importantes, a el diputado Hugo Anaya, que esté con nosotros esta noche. ¿Y por qué le digo que es tan importante? Porque estamos en esta recta en la cual las señoras y los señores legisladores en el Congreso de Michoacán comenzarán en estos días ya muy próximos, en unos días ya a la vueltecita de la esquina, a analizar el tema presupuestal para el 2024. Hugo, ¿cómo estás? Gracias, diputado, por estar con nosotros. Dice que, bueno, pues esas reuniones de comisión que son muy largas, que son evidentemente de un análisis muy profundo, y yo sí precisamente quiero empezar con esto. 2024 por sí tiene una peculiaridad, el tema electoral, federal, estatal, es una sacudida, sin lugar a dudas. Se ciernen muchas cosas en la política del estado de Michoacán y en la política nacional. La gran responsabilidad de comenzar a vislumbrar lo que se viene económicamente, pero además de analizar un presupuesto con los demás integrantes de la comisión, Hugo, para un asunto que tiene que tocar fibras muy específicas, que atienda las necesidades de Michoacán, pero que no toque también los desintereses políticos que van a estar. Bueno, pero mira, en el filo de la navaja este tema. ¿Cómo estás, Hugo? Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Laura, gracias. Chencho, Héctor, Toño, muchas gracias por el espacio. Y pues yo creo que ese es el gran tema ahorita, sí, ¿no? Yo claro. creo que porque, como bien lo dices, es el momento, de por sí ya la revisión de un presupuesto es un tema complicado y político. Acercarnos en un año electoral lo convierte todavía en un tema más especial y de revisión. Primero decirte que cuando hemos privilegiado estos 2 años en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, porque lo tenemos que revisar juntos, sí. Y eso lo platicamos desde el principio con los 2 presidentes, Seira de Hacienda y Marco Polo, en el tema de presupuesto, que íbamos a privilegiar primero el tema técnico, porque el problema de las discusiones en todos, y es el presupuesto, no es la excepción, es que metes todo el tema político y la parte técnica la haces a un lado, y creo que ese, como la seguridad pública, como el tema de la salud o el tema de la educación, son asuntos que se deben discutir desde un punto de vista técnico y no político. Y hemos tratado de buscarlo de esa manera.
Hemos citado, como no se había hecho nunca, yo estuve en la comisión también de presupuestos de la legislatura pasada, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de poder citar a secretarios de Estado que pudieran sentarse ahí con nosotros a explicarnos por qué están pidiendo ese recurso, para qué lo necesitan, que pudiéramos cuestionar qué es lo que han hecho hasta este momento, y eso ha sido una gran ventaja. Puedo decirte que a diferencia de la legislatura pasada, nos hemos sentado con el secretario de Finanzas, que era algo que no habíamos podido directamente, y eso nos permite pues tomar otro tipo de decisiones, y ahora tendremos que ser todavía mucho más puntuales, mucho más tener un escrutinio mayor, por lo que tú bien comentas que viene el tema electoral. Así es. Que también hay rubros que son específicos y que donde podría esconderse o guardarse o decirle de alguna manera ciertas cosas que pues tenemos que revisarlo, pero siempre, como yo lo he dicho siempre, pero siempre privilegiando el tema técnico antes que cualquier otro asunto y pensar en los michoacanos, que creo que es como... Qué buena frase dices, y con esto le doy la palabra a mi amigo Héctor, que ya levantó la manita. Dice, qué buena frase, porque además yo te quiero decir algo, Hugo, yo sé que tú lo sabes, pero pues yo lo digo ahora, sí que te lo digo a ti para que lo entiendan varios. Ojalá que de verdad empiecen a entender que el asunto y la prioridad son las michoacanas y los michoacanos, porque una y otra vez hacen análisis y entonces jalan agua para sus molinos, jalan agua para sus partidos, y lo que es todavía mucho más grave, jalan agua para las campañas políticas. Y entonces esto deja desprotegido muchos rubros que de por sí la cobija es cortititita, cada vez la hacen más chiquita. Entonces, ojalá que sea así. Claro. Querido Héctor. Justamente retomando un poco de esta idea que plantea Laura, me parece que la discusión que se avecina, y digo se avecina porque en términos reales no hay un documento que permitan a estos momentos vislumbrar las características de las UTPs, como vienen diseñadas, presupuestadas, cuál es el espíritu que tendrán. Pues hay una línea general planteada por el jefe del Ejecutivo de que dice, pues no un presupuesto deficitario, un presupuesto real, pero también es una realidad que el presupuesto para el siguiente año viene recortado de manera importante por debajo del índice inflacionario, lo que mete en serias complicaciones una reducción en el gasto federalizado. Finalmente ramo 28, ramo 33 impacta a todos los estados y Michoacán no se escapó de esta tendencia. Y por otro lado, adicionando este tema electoral, ¿cómo se avecina? ¿Cómo crees o cómo se te antoja se dará esta discusión? Porque la realidad es que habrá menos recursos para atender un montón de áreas que, si bien las consecuencias que vivimos ahorita no son producto de las decisiones que se han tomado en un mes o en 2 meses, sino estamos hablando de administraciones pasadas, hay muchos rezagos, hay muchas carencias, pero la realidad es que el recurso no alcanza, no va a alcanzar, se prevé, no va a alcanzar. ¿Cómo va a ser esta discusión con estos aditamentos que se observan? Sí. Fíjate que te tocas 2 puntos para mí, Héctor, que son importantísimos. Empezando por esto último, viene un recorte. En este momento no sabemos ni siquiera cómo vamos a cerrar el 2023. ¿Y por qué? Porque tuvimos una reunión hace 5 o 6 meses, en junio más o menos, y en ese momento se nos hablaba de un recorte ya hasta esa fecha de 1.200 millones de pesos en participaciones para el Estado. Nosotros preguntamos qué venía para el segundo semestre del año, si se iba a recuperar, si teníamos que acostumbrarnos o ver cómo íbamos a ajustar esa parte. Porque eso no golpea solo al Estado, sino que luego baja en cascada hacia los municipios. Porque no solo, y a los municipios los golpea, yo fui presidente municipal, nos golpea por 2 partes cuando eres presidente. Te baja las participaciones que llegan al Estado y que después se distribuyen por algún programa estatal al Estado, pero por el otro lado también el Fondo 3 y el Fondo 4, que también son participaciones directas a los municipios, llegan menos. Entonces, pues básicamente está pegando por 2 lados a los municipios. Cuando uno ha pasado por estando en el local, pues tú sabes que donde ocupas más el recurso es en el municipio. ¿Por qué? Porque es el orden de gobierno más cercano a la gente, al que te acerca, la primera ventanilla. No importa si su tema es estatal, federal, municipal, el que el presidente municipal se lo resuelva. Yo es un comentario que lo he hecho siempre desde la legislatura pasada, que tuve oportunidad cuando éramos compañeros con Alfredo y platicábamos algunos asuntos. Lo he dicho ahora también, es que tenemos que buscar cómo cuidar a los alcaldes, porque en el momento en el que tú permitas que los alcaldes tengan recursos, un poco más de recursos para hacer obras,
eso te va a ayudar también a que los problemas no escalen hasta el Estado y gobernabilidad. Y eso es lo que muchos no ven. No es lo mismo que no le resuelvan en el municipio y luego tengas que brincar al gobernador y hagas una observación y tengas a la gente acá cuando puedes muchas cosas empezarlas a controlar. Y si realmente tienes que cumplir el tema de atender a los que menos tienen, cuando tú tienes menos recursos, esos recursos generalmente se usan en drenajes, agua potable, electrificaciones, y no es en los fraccionamientos altos en los que metes drenaje, agua potable y electrificaciones, ese tipo de cosas, es en los fraccionamientos, en las colonias con más necesidad. En el momento que tienes menos recursos, pues estás dejando de atender personas que tienen más necesidad porque ya no vas a poder hacer esas obras ahí. Entonces, tenemos que cuidar esas dos partes. Primero, tenemos que aclarar cómo vamos a cerrar este año, que eso tendremos que sentarnos con el secretario de Finanzas y decirle, porque yo se los decía hace como 2 meses, un poco más de 2 meses que nos reunimos con ellos, y decían, a ver, ¿y si vamos a recibir para diciembre? Eso tenemos que prepararnos, porque eso es una parte que pasa por el Congreso. Tendríamos que nosotros decir, a ver, pues vamos a tener que reajustar el presupuesto 2023 para lo que no recibimos, entonces tenemos que ajustarlo. Aseguraban que sí. Yo tengo mis dudas en esa parte, tendremos que sentarnos para checarlo. Pero en la propuesta que viene ya vienen menos recursos para los estados y los municipios para el 2024. Si han hecho algún análisis, aunque sea así rápido, de la propuesta del presupuesto federal, ya vienen menos recursos para los estados y para los municipios. Me preocupa si es eso sumado a lo que ya no haya llegado en el 2023. Entonces, ¿cómo vamos a compensar ese agujero? Porque allá hay un agujero que tendremos que verlo. Y bien lo comentabas ahorita, hasta que no nos llegue el documento final, todo lo demás son especulaciones. Lo hablamos un poquito antes de salir aquí al aire. Todo lo demás son especulaciones. La ley marca que el día 21 de noviembre tendremos que recibir el documento, tendremos que analizarlo. Y la gran ventaja, y eso tengo que reconocerlo con la actual administración, es que se comprometió en los 2 años anteriores a que no habría un alcance posterior a lo que entregara el día 21, y así ha sido. Y eso nos permite pues hacer un análisis más exhaustivo, real, porque luego estás trabajando y resulta que el 25 de diciembre, el 28 de diciembre te cae un alcance. Y ahí van los goles. Es otro presupuesto, o sea, ni siquiera es cámbiale poquito aquí, cámbiale allá. Te llega otro que no tiene nada que ver con el que te había entregado antes y es... Entonces, por eso eran esas maratónicas sesiones de final de año que te avientas, porque ya cuando llegamos a la sesión del pleno es porque nosotros ya llevamos una semana sin dormir en las comisiones revisando y revisando y revisando, y por eso era así, porque te llega otro presupuesto 3 días antes. Entonces, pues te tienes que clavar ahí a estar revisando. Ahora eso ha podido solventarse. De hecho, había como mucha duda, ¿por qué lo han sacado antes de diciembre? Seguramente llegaron a un acuerdo muy rápido. No, el tema es que no han cambiado nada. Entonces, eso te permite que si te lo entregan el día 21, pues lo revises, esperemos que sea igual, y que nos permita ajustarnos a los tiempos de análisis que requiramos para que poder entregar. Nosotros no tenemos una presión que sea el 24 o el 25. Si ocupamos más tiempo, nos tomaremos el tiempo. La ventaja de esto es que nos da más tiempo para poder revisar y más, como bien lo comentaba, en este momento tan específico que tenemos que ser como más claros en la revisión, más minuciosos, pues darle ese tiempo. Voy a ir a la pausa y regreso, por supuesto, con todas y todos ustedes. Les recuerdo la transmisión de este espacio, que ya sabe, de análisis, de entrevista, de tertulia. No olvide que estamos en los medios clásicos, la radio y la televisión, hablando de clásicos, Classic. Ya lo sabe usted, mi querido Chucho Marcha, y la página que él maneja. Así es la noticia Michoacán. Exeni de José Antonio Zamudio también, que es el CEO, el manager, el mero petatero. Pues soy el único, de hecho. De hecho, Soy el único. Ya no tengo aviadores. lo sacó de la risa, ¿no? Entonces, mi queridísimo Héctor Tapia en Metapolítica, también este espacio en la plataforma digital. Ahí sígalo también. Metapolítica también no es el único, pero es el mejor. ¿Sí o no, amigo? Claro que sí. Y claro que nos puede ver también a través de Canal 6, de Media News, y también seguirnos en la radio y en las redes. Media Group Michoacán. Volvemos enseguida.
Querido Moy, vamos a hacer algo, ya vamos a empezar a grabar los cortes comerciales que te juro que van a ser más divertidos que, que cualquier otra cosa para fin de año. Adelante, mi querido Gracias. Toño. Hugo, bueno, pues bienvenido y gracias por venir. Tu trayectoria, como ya lo decía Héctor, es una trayectoria amplia e interesante porque has estado ligado en la iniciativa privada, en acciones de participación ciudadana. Has estado como presidente municipal, ahora sí que has estado en ambos lados de la moneda. Y ahorita que comentabas, junto con Héctor, algo que se me hizo muy interesante del tema de los dineros. Estamos en noviembre y no es un secreto a voces, pero más de alguno o muchos de los presidentes municipales ya no tienen lana. Ya lo que tienen es así como que te voy a pagar si alcanzo la 1ª y 2ª de noviembre, si bien nos va, las 2 de diciembre y prestaciones y párale de contar. Y no te hablo de uno, te hablo de varios municipios. Estado, pues, aunque dicen en el discurso que vamos bien y que vamos a cerrar bien y que si la Universidad de Michoacán está nada, no pasa nada y va, pues también ya se empiezan a ajustar muy fuerte el cinturón. ¿Cómo pensar en el 24 cuando tenemos un problema que es cíclico y tú lo sabes? En el caso tuyo de La Piedad, bueno, hubo ocasiones en donde pudiste hacer ahorros, optimizar los recursos para evitar precisamente pasar esto. ¿Qué de plano no hay una fórmula? ¿O de todos modos seguimos en el plan de yo jalo harina para mi molino, en el caso de los presidentes, de que tenemos que llegar septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya sin lana? De plano, no hay manera de poder quitar este estigma que es cíclico en el estado de Michoacán. Y no hay por parte de los legisladores una serie de candados, intervenir para que no pase esto antes de entrar al 24, que como lo decían ahorita, el 24, ese va a ser otro rollo. Claro. Fíjate que es una pregunta muy interesante porque yo creo que es un problema estructural. A ver, no, bien, como lo bien comento, yo ya pasé esa parte. De hecho, mi formación ha sido más bien municipal. Yo fui director de desarrollo social, de hecho, creador de esa dependencia, fui secretario técnico, secretario del ayuntamiento, presidente municipal. Yo he crecido en la parte municipal y mucho viene, bueno, primero hay que respetar el 115 constitucional, que no podemos meternos en el tema del manejo de las finanzas públicas, entonces no podemos meter, como tú lo comentas, mucho candado en ese asunto porque tiene la autonomía financiera del municipio para manejar sus recursos. Ese ya, de ahí ya está limitado para que el Congreso pueda poner como muchos candados en esa parte, una garantía constitucional. Pero por el otro lado, creo que también falta mucha estructura en los municipios. ¿Qué pasa? Y la mayor parte de los problemas cuando son, como es que tú comentas, que faltan 2 o 3 meses y ya no tienes recursos, es que el presupuesto así, en grandes modos, en grandes rasgos, en un municipio depende de todas tus participaciones y tus ingresos propios. Vamos a decirlo así en 2 partes, y claro, eso se desmenuza, pero eso sería. El problema de muchos municipios, y más en Michoacán, es que en el rubro de ingresos propios casi no tienes nada. Sí, no, pues porque muchos dicen, es que políticamente no puedo cobrar el predial porque me pega políticamente. No cobro el agua porque me pega políticamente, ¿no? Entonces, tu rubro de recursos propios empiezas a tenerlo muy limitado. Entonces, sí, te puedo decir, por ejemplo, en el tema del agua potable, la mayor parte de los organismos operadores en Michoacán son deficitarios. Y eso implica que entonces los municipios tengas que estarle metiendo lana para que operes. Ni siquiera es para hacer obra ni nada, sino para que operen. Nada más para operar. Así es. Entonces ya empiezas a tener ahí un boquete en el municipio. En esa parte no tienes mucha recaudación de predial que tendría. Hay otros, pero ese es el grueso de lo que puede recabar un municipio y no tienes tampoco mucho. Yo cuando veo a alguien, a un candidato en campaña que dice, yo no les voy a cobrar el predial, yo no voten por él. Por el amor de Dios, no voten por él porque no entiende de administración pública. Porque aparte, lo que también muchos no ubican es que si tú al año tú tienes que reportarle al SAT cuántos fueron tus ingresos propios. Y si tú hiciste un esfuerzo por tener más recaudación propia, entonces el SAT te premia en las participaciones del siguiente año, pero si no te castiga. Así es. Entonces tú dices, no, yo no cobro, sí, pero si tenías, por decir, 3 pesos del SAT de participaciones, ahora vas a recibir 2.90 o 2.80, y si no tenías 3, a lo mejor para el siguiente recibes 3.20 o 3.10 por poner una cantidad. Eso también muchos no lo saben. Entonces, bueno, yo dejo de cobrar y quedo bien.
pues ni quedas bien, porque a la larga ni le vas a poder dar bien el servicio, vas a tener estos problemas que tú comentas, porque ahorita todavía no hemos tenido ese caso, pero si mal no recuerdo, en el periodo todavía anterior, y en el anterior había momentos en el que hubo municipios que tuvieron que cerrar las puertas por un mes o eso, y los trabajadores les pagaban, iban un día sí, un día no, y nada más les pagaban los días que iban, porque todo lo que tienen depende de sus participaciones. Entonces, si te bajan participaciones, pues ya no tienes ni siquiera para pagar la nómina, para pagar los gastos básicos, y entonces tienes que llegar a esos puntos. Yo creo que uno es que el alcalde y el cabildo entienda que tienes que tener una recaudación. Claro. Algo que tengo que reconocer ahorita, y con esto para ver si hay más preguntas, es que hay lo platicábamos el otro día con algunos diputados, hay una mentalidad diferente también en el Congreso en temas que antes eran intocables, no se podía. Por ejemplo, los temas de las APP, inversión público-privada. Uy, eso antes no podíamos tocar eso. No, era el demonio. No, es el demonio, ¿no? La privatización de los servicios y no sé qué. Ya hay otra disposición porque pues hay menos recursos. Entonces, el tema de los créditos. No, eso es imposible. Bueno, a ver, cualquier empresa decente puede accesar a un crédito sin problema. Claro. El problema no es el crédito, el problema son las condiciones en las que puedas tener el crédito para que lo puedas pagar. Así es. Y aunque pase tu periodo no comprometas a la administración en el pago de ese crédito. ¿Por qué era un tema tabú? Porque antes que no había tanto control, entonces pues yo me endrogo al municipio y ahí que le sigan después. Y entonces heredabas un montón de problemas. Ahorita ya la misma legislación, tanto estatal como federal y el mismo SAT, no te permite tener esos problemas heredados así tan grandes, ¿no? Entonces, yo creo que ir quitando esos tabús y eso ha servido mucho. En la legislatura pasada fue el primer opción de una inversión público-privada que se aprobó en Michoacán, en toda la historia de Michoacán. Ya al final no lo aplicaron, que era para un relleno sanitario entre Jiquilpan, Zaguayo y algunos municipios de alrededor. Pero fue histórico aprobar una inversión público-privada en un tema de un servicio. Pero ya ahorita yo veo en los compañeros diputados que ya hay otra mentalidad en ese tema, ya no es tan escabroso. Por ejemplo, el tema de los empréstitos, del orden del día de mañana vienen 3, si mal no recuerdo, que nosotros ya en la comisión los aprobamos y el dictamen y tendrá que pasar ahora en el pleno, pero porque se analizó que cumple con todos los requisitos de ley, que no contemplas un tema complicado para los siguientes, de tres municipios, y que vemos que también son para obras que son necesarias y entonces no generas ahí un problema. Vamos a ver si mañana en el pleno se pudiera aprobar, pero día de comisiones, después de hacer el análisis, ya salió. Entonces, y en comisiones por unanimidad. Entonces, y ahí estamos de Morena, del PAN, y de todos. Pero entendemos la realidad. Ahorita las leyes de ingresos, igual, a ver, es que le están subiendo 6%. Pues sí, pero si no le das ese tema, no sé. Y fíjate, tú comentaste, y se me pasó ahorita la respuesta en la anterior. Si tomamos lo que marca el Banco de México para el final y Hacienda, vamos a tener una inflación del 4.8%, más o menos iba a ser. Eso es irreal. O sea, a ver, en el año la inflación ha estado arriba del 10. Entonces tú vas a aprobar y tienes que basarte en 4.8 para el aumento del siguiente año, cuando vienes arrastrando y sumando una inflación de un aumento de costos del 10, del 11, del 12, del 9. Entonces nunca vas a poder recuperar todo lo que ya te subió todo en este momento. Porque te subió más de eso. Entonces, desde ahí ya estamos metiendo en un problema a los ayuntamientos porque si tomas solo de base un 4.8% que le vas a aumentar, pues en realidad lleva arrastrando muchísimo más que eso, más lo que puede ir aumentando ahora en el 2024. Entonces, ahí tenemos que ser un poco más flexibles en ese tema. Oye, diputado, preguntarte, hablando de los tabús, retomo el tema de los tabús ahí en el Congreso. Otro de los tabús existentes, sabidos y por haber, es pues el de cómo planchan luego los presupuestos. En el federal, pues que no le mueven una coma. En el estatal nos decías, no es que no le muevan una coma ni que haya ahí cañonazos de buenas intenciones. Sí, porque es 40, sino que hay tiempo suficiente para el análisis. Pero este es otro de los grandes temas. Sí le meten la mano, no le meten la mano, modifican. Hoy, por ejemplo, el presupuesto para el Instituto Electoral de Michoacán, ¿no? Que con todo el esfuerzo que anticipó el Ejecutivo Estatal va a quedar corto. Habrá que ver, pues, finalmente cómo lo mandan, ¿no? Sí, va a haber que revisarlo y fíjate que está interesante esta pregunta porque se presta un montón de especulaciones afuera. Yo te pongo como respuesta el ejemplo del año pasado.
El año pasado llegó una propuesta del Ejecutivo donde venía recortado el IEM, el Tribunal Electoral y varias otras dependencias. Algunos autónomos. Por ejemplo, del 23. O sea, el 20 para el ejercicio 23. En el Congreso, desde las comisiones logramos recuperar para el IEM, logramos recuperar para el Tribunal Electoral 10 millones de pesos, para el IEM creo que fueron como 70, 80 millones lo que se recuperó. De la propuesta que venía para la Comisión de Atención a Víctimas, que decíamos, oye, es que 3 millones, ¿a qué le ayuda? Si ni modo que en Michoacán no tengamos víctimas. Entonces logramos aumentarle, creo que como a 10 millones de pesos, hablando con el titular. Y no recuerdo ahorita, pero hubo algunos otros rubros y algunos le quitamos para poderle compensar para acá. De hecho, si mal no recuerdo, creo que le quitamos a Finanzas o a la misma oficina del Ejecutivo para poder mandarle para allá. Entonces sí hemos logrado hacerlo. En el primer año también fueron algunos, no recuerdo, pero traigo presente más para aprobarlo para el 2023. Claro, eso requiere de que te sientes a platicar y que no sea una decisión también solo de los diputados. Tienes que sentarte con el Ejecutivo, también con la Secretaría de Finanzas y decirle, a ver, porque tú lo decías muy bien ahorita, es la misma cobija. Sí. O sea, al final está chiquita y si le jalas acá, descobijas acá. Entonces tienes que sentarte con ellos y decir, a ver, ¿a qué le vamos a quitar para vender? Porque nosotros queremos meterle acá. Pero tenemos que buscar los rubros en los que le podemos quedar que pegue menos también en tu ejecución. Y entonces empezamos a mover esa parte, pero hay temas en los que no nos movemos, ¿no? Es decir, a ver, queremos de acá, nomás hay que ver a quién se lo vamos a quitar. Sí. Oye, y hablando de esa cobija tan chiquita, ¿qué es lo que hay que quitar, diputado? El exceso de burocracia, los altos salarios, porque, a ver, yéndonos al índice inflacionario y esta repercusión que trae consigo año con año, hoy el incremento de los salarios mínimos que la clase trabajadora dice que bueno, y yo también lo aplaudo y lo celebro, pues la parte patronal dice, a ver, traigo 60 de base que tienen a punto de jubilación y les incrementamos en no sé cuánto, por cierto, multiplicado por los 20, 30 años que traen. Oye, pues no han Cuentolón. ¿A dónde hay que meterle la mano? ¿Cuál es la carga más pesada o la losa que soporta todo el aparato burocrático? Yo creo que tú lo comentaste ahorita, uno de los grandes rubros que sale recurso, pues es el recurso humano, los empleados, la burocracia en general. Yo creo que es un tema que tendría que tocarse y hacer una reingeniería completa en muchas áreas, no solo el Ejecutivo, también de los organismos autónomos, de todo, sí, yo creo que en todos, o sea, en todos, incluido el Congreso también. Yo siempre le he comentado, todo hay que hacer una revisión. ¿Qué está haciendo cada quien? Yo creo que en la parte operativa sí. O sea, hay que sentarnos y decir, a ver, ¿cuánta gente tienes aquí adentro y cómo funciona? Esos son los tres poderes, pero por ejemplo, yo te podría poner un montón en derechos humanos, en la misma Michoacana, por ejemplo. O sea, yo creo que debería ser todo sentarnos, revisemos con un tema lo decíamos al principio, muy técnico y de viabilidad financiera. Y qué podríamos quitar o qué tendríamos que dejar para que sobre eso entonces los recursos pudieran ser mucho mejor utilizados para lo que tendríamos. Pero lo primero que tendría que quitar ese es el tema. falta de voluntad. Ese es el tema. Sí, pues, Ese es el tema. Por eso quise empezar diciendo cuando empezamos la entrevista decir que tendría que ser un tema técnico más que un tema político, ¿no? Pero nadie. No, por ejemplo, hasta a ti te llega el presupuesto y pasa con los mismos diputados y lo entiendo. Por ejemplo, yo soy, vamos a decir, el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. Y resulta que en la propuesta del Ejecutivo viene un poco menos en desarrollo rural. Pues yo voy a defender mi dependencia, o a quien, no mi dependencia, pero el área que yo represento. Y entonces, no, pues hay que quitar aquel. Entonces nadie dice, bueno, pues es que hay que sacrificarnos porque no hay mucho. No, pues ¿no? Nadie sacrifica. ¿Quién dice yo? Sí, o sea, ¿quién se dice yo? Sí, que dice, sí, a mí quítenme, o quítenme de mi área. Pues no es tan fácil. No. Y entonces ahí es donde empiezan los jaloneos, las cuestiones, pero mira, ya de entrada de que por lo menos podamos lograr que sea un presupuesto no deficitario, ya de ahí empieza ya algo decente, un poco a más orden. ¿Qué pasa? Tú decías al principio el tema del presupuesto federal. A ver, ¿cuál es uno de los grandes para mí errores? No he sido diputado federal. ¿Quieres ser? Pero si me invitan ahí. Dios me diga. Mi agenda 2024 ya. Si Dios me castiga, pues podemos estar allá, ¿no? No, pero por ejemplo,
viene el presupuesto y lo dejas así, y no, se ocupa más dinero, auméntale al valor del barril de petróleo. Cuando sabes que no va a llegar a ese... pero inmediatamente fabricas miles de millones de pesos más en el presupuesto. En la realidad En el no, imaginario. pero en el imaginario acá ya creaste 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 millones de pesos más y los repartes. No es eso y nada es lo mismo. O sea, al final no los vas a tener. Y realmente no es que tengas recorte, lo que pasa es que no tenías ese recurso desde el principio y parece que estás haciendo un recorte. Porque a mí me habías mandado 3,000 millones de pesos a mi dependencia y resulta que al final nada más me llegaron 2,000, pues es lo que realmente había. Entonces de repente nos engañamos mucho y si te vas al estatal, a veces también esos engaños. A ver, voy a tener una recaudación de impuestos estatales tanto. A ver, pues si no has llegado nunca a esa cantidad, pues seamos más moderados, por decir algo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva también el hecho de establecer un presupuesto que se dice no será deficitario, bajo una proyección, porque se va a dar con estimaciones, y si esta estimación no se da, no terminaría siendo un presupuesto. Claro, se puede convertir en un tema deficitario. Y vas a tener que... Y un tema deficitario solo lo resuelves de dos maneras. ¿Endeudándote? O endeudándote o recortando. No hay otra forma. Son los únicos dos caminos que tienes para resolver un presupuesto. Yo pienso que la primera van a pasar. No, yo creo que son los únicos dos caminos. Hay que tener claro que esos son los únicos dos caminos. No hay otra forma de resolverlo. ¿Cómo le haces? A ver, si al final tú presupuestaste 3,000 millones y solo vas a tener 2,500, esos 500 tienen que salir de algún lado. O le recortas para que te ajustas a 2,500 y le vas a quitar una cosa y otra. Exactamente. O la otra es, de algún lado tienen que salir esos 500 y por eso viene el tema del endeudamiento o mayor. Son las únicas dos maneras en lo que los puedes resolver. No hay otra forma. Entonces, ha sido responsable en este momento de pues mantenerlo en esa parte. Yo creo que otro gran tema es que, a ver, las cosas hay que comunicarlas. Yo siempre he sido de la idea de comunicarle a la gente qué es lo que está pasando. Entonces, ¿vale? No va a entender. Pues por lo menos intenta. Es mejor a que haga un montón de lucubraciones por todos lados. Porque, a ver, yo puedo salir a decir si soy presidente municipal y, a ver, yo tenía contemplado recibir 400 millones de pesos entre participaciones y me están llegando 100 millones menos. Tengo que explicarle a la gente que me están llegando 100 millones menos y que por eso no voy a poder cumplir lo que habíamos definido desde el principio y que hay que ajustarnos. Bueno, sencillo, mira, si es oposición, dices, el gobierno federal que no le interesa al municipio, nos castigó. Ya, se los resolvimos, mira. Sin costo. Pero bien, eso es lo que cuidamos, lamentablemente. O sea, si eres del mismo partido de quien esté gobernando, entonces para que no se genere ese tema. Si eres del otro, entonces para aprovechar, para buscar el tema. Pero creo que lo ideal es salir y decirle a la gente qué está pasando. Podrá entenderlo o no, pero es mejor que lo sepa. Y explícale a la... Yo era así cuando era presidente. A ver, es muy claro, este es el presupuesto, aquí está, revísenlo, aquí está la cuenta trimestral, revísenla, si tienen algo que observar, pues obsérvenlo, o sea, y los vamos resolviendo. Y si me preguntaban algo, pues les comento qué es lo que está pasando. Yo creo que es mejor, insisto, creo que es mejor que por lo menos la gente sepa qué está pasando. Podrá estar de acuerdo contigo en las medidas que tomaste para afrontarlo o no, pero por lo menos sabe qué es lo que estás afrontando. Y entonces yo creo que también si llegáramos a un punto en el que hubiera esa posibilidad de decir, a ver, pues estoy recibiendo 1,000 millones de pesos menos, hay que ajustarnos. No hay otra forma. Hay que resolver. Voy a ir a la pausa y al regresar le preguntamos a nuestro invitado esta noche, al diputado Hugo Anaya, acerca de esto que siempre sale a relucir y bueno, pues voy recientemente. ¿Qué tan alineados ven los astros y qué tan alineados están pues las y los señores diputados? Que ha habido serias acusaciones del PRI, del PRD, lo que queda del PRD, y pues de que están muy alineados con el gobernador Ramírez Bedoya en unos temas y más en el tema presupuestario. La planchada, pues. Regresamos enseguida. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahí está un tema que ha venido haciendo mucho ruido políticamente y como bien dices,
el tema de comunicar, el tema de decirle a la gente, de decirle a la sociedad, porque, ¿sabes, Hugo? Que de pronto el tema es que lo que más, como más bulla hace, lo que es más escandaloso, lo que es más ruidoso, es lo que termina enterándose la gente, ¿no? Y a lo mejor no termina enterándose de las horas y las horas que pasan analizando un presupuesto o de los temas que ahí vienen, sino que lo que hace más ruido al final del día es el escándalo, es el señalamiento, y vuelvo a lo mismo, el señalamiento político, ¿no? Claro. Y en temporada electoral, pues mucho más. Esta parte en la cual hablan de que, bueno, están demasiado alineados al Ejecutivo del Estado. Es una pregunta muy, muy interesante. Y yo te lo respondo empezando, si ustedes, yendo un poco hacia atrás, si ustedes empiezan a ver en el caso personal mis resoluciones que han sido no solo en esta legislatura, sino en la anterior, están basadas en algo que yo comenté desde la primera vez que llegué al Congreso en el 2018. Que yo iba a resolver los temas de una manera técnica y no política, que a veces diría hasta en contra de mi partido si yo veía que era un beneficio para Michoacán, y lo he dicho siempre. He sido muy claro en eso, y digo, no en contra de pelearme, sino en un tema de convicción, de principio, ¿no? Y siempre lo he hecho. Si ven mis resoluciones desde la legislatura pasada, en algunas pues chocábamos, parecía que no íbamos por el mismo camino, desde comisiones, y ha sido igual en estos 2 años. Y lo dije al principio, y en una oportunidad que tuve para platicar con el gobernador, se lo dije, a ver, ya nos conocemos, tampoco vamos a descubrirnos, tenemos 3 años de conocernos. Sí, fuimos compañeros entonces ya nos conocemos lo suficiente como para que tú sepas que cuando yo decida algo es en base al tema técnico, a lo que yo creo que es bien para Michoacán, y cuando no esté de acuerdo contigo no voy a estar de acuerdo contigo, pero cuando crea que es un beneficio para el Estado, pues voy a defender mi tema en este sentido. Entonces, hemos cambiado, lo decíamos ahorita, algunas cosas del presupuesto. Desde comisiones yo he presionado en algunas cosas para que se modifiquen. En el mismo pleno he presentado algunos temas diferentes. Y yo creo que luego da la tentación de poder golpear, porque si tú eres de otro partido y vas a favor de algún tema del Ejecutivo, entonces seguramente estás vendido, ¿no? ¿Cómo por qué? O sea, ¿por qué cualquier cosa que tú puedas apoyar del Ejecutivo en turno, si no es tu partido, es que estás vendido? Así, Y súper bien vendido, ¿no? Ya solucionó su problema para todo el futuro y todo eso, ¿no? A ver, pero si está bien, si es en beneficio de los michoacanos, ¿por qué tendría que ir en contra solo por estar en contra? Yo creo que de eso ya estamos hartos los michoacanos. Y creo que el gran problema que tenemos en Michoacán y en el país es ese, a ver, ¿qué es ser oposición? Porque muchos piensan que ser oposición es oponerte a todo. A todo. A ver, no es eso ser oposición. Para mí, creo que para mí ser oposición es en aquello que no estés de acuerdo, que no va contigo, que no es, entonces vas a ser muy claro en decir yo no estoy de acuerdo por esto. Pero en aquello que sea beneficio para el Estado, independientemente de lo que puedan pensar algunos, y es un beneficio, no importa que no sea mi partido, hay que apoyarlo. Hay cosas, por ejemplo, que apoyamos en la legislatura pasada, y que en ese tiempo también nos decían que y ahora hacemos lo mismo en esta, y ahora allá estábamos bien y ahora estamos mal, ¿no? Si votamos lo mismo. Y ahora, ahora estamos bien y en la otra estábamos mal. Depende, yo creo, del análisis muy claro de las cosas, qué es beneficioso para Michoacán. Les pongo un ejemplo del esfuerzo que estamos ahorita manejando del 2023 al 2022, las obras multianuales. 9,000 millones de horas multianuales. Es un escándalo. Sí, pero si lo analizas técnicamente es algo positivo para el Estado. Yo lo comenté con compañeros del grupo parlamentario. Les decía, a ver, esas obras se necesitan. Sí. Es importantísimo. Olvidemos ya de por qué no se hicieron, si se hicieron en su momento, pero son necesarias. Y si lo vemos desde un tema técnico, el traer recursos que vamos a tener en 4, 5, 6 años a valor presente, que las obras las puedas hacer ahorita, que con los precios de ahorita y no de 3 o 4 años, después, el costo financiero que pueda tener es mínimo comparado al beneficio y el ahorro que puedas tener ahorita, con una infraestructura que la vas a hacer en un corto tiempo, y que eso a la larga te va a generar en un mayor desarrollo para el Estado, en mayor beneficio para los michoacanos. Entonces, a ver, ¿tiene un costo financiero? Sí, no es deuda porque contablemente no es deuda, pero tiene un costo financiero porque al final de cuentas hay que pagar una parte de porcentaje que absorben como deuda al constructor.
por eso no aparece como una deuda en el Estado, pero tiene un costo financiero. Pero haces el cálculo muy rápido y ese costo financiero no representa ni la mitad del ahorro que haces al traer el recurso y hacerlo. Entonces, algunos dirían, híjoles, ya están vendidos con el gobierno, con el Ejecutivo, porque seguramente esos 9,000 millones a los diputados les han dado como 500 millones a cada uno, y la verdad, ¿no? Pero no, es un tema técnico. A ver, claro, ¿qué sí lo hacemos los diputados? Oye, nada más, pues, en mi distrito se ocupa esta obra, métele para acá, o en aquel distrito está acá, a mí me interesa, y eso es parte de una negociación normal. Que todos hacen. Que todos dicen, a ver, oye, yo en mi distrito de allá donde estoy en Chinicuila se ocupa tal cosa. ¿Cómo ves si lo metemos en las obras que vas a hacer? No que las metas en las obras que se van a tener, ¿no? Eso es normal y no se hace solo en Michoacán, se hace en todos lados, ¿no? Sí. Y pues para eso somos diputados, para defender los temas de nuestro distrito, y eso es lo que quiere la gente, que hagamos también de nuestro distrito, que peleemos cosas que se requieren en este distrito. Pero mi respuesta es esa. Yo creo que si lo analizas técnicamente, si es un tema de beneficio para Michoacán, como yo siempre lo he hecho, habrá cosas en las que podré ir alineado, habrá otras cosas en las que nunca podré ir alineado, y pues luego tenemos que salir a dar esas explicaciones, porque aparte, pues, tú bien lo comentaron ahorita, se acerca un tema político y es fácil ahorita poder estar tomando esos asuntos para golpear, para hacer, pero bueno, también lo entendemos que es parte de lo que estamos viviendo ya en estos momentos, ¿no? Es parte del show. Oye, diputado, dentro de esa toma de decisiones técnica, más que política, y de las necesidades y prioridades de Michoacán, está la seguridad. Así es. Y eso también ahí te toca. ¿Cómo se da este tema y esta discusión? Por ejemplo, podemos decir, pues es que no hay recurso que alcance, pero hay manera de eficientarlo, hay manera de dirigirlo de manera puntual y que sí venga a traer un beneficio para las michoacanas y los michoacanos. Sí. Mira, en ese tema, a mí es un asunto que me ha interesado desde hace mucho tiempo. Yo fui secretario del ayuntamiento. Desde que fui secretario del ayuntamiento, el presidente en turno me permitió, aparte por ley, yo tenía que estar en la cercanía con la Dirección de Seguridad Pública, pero aparte fue cuando empieza este programa de Subsemun, que después fue el Fortasec, y entonces la Piedad entra al programa. Y me encargan que yo me lleve a cabo toda la parte administrativa del tema de Subsemul, y me metí en mucho de. Entonces me llama mucho la atención este tema, por eso las 2 veces he pedido estar en la Comisión de Seguridad Pública. Me dicen, ¿estás loco? ¿Para qué quieres eso? Pero a mí me llama la atención. Claro, nunca va a haber recursos suficiente, pero yo creo que se puede eficientar. Y en algunas reuniones que hemos tenido con el secretario de Seguridad Pública hay temas puntuales que yo le he planteado. Ahorita creo que fuera de cámaras hablábamos un poco del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Ni siquiera los presidentes municipales saben de qué se trata el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Las policías municipales ya no son preventivas. Todo el mundo piensa que la policía municipal es preventiva. Eso ya no existe ni siquiera en la ley, no existe en la Constitución. Las policías municipales deben de estar adecuadas a ese Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que tengo que reconocerlo, nació del modelo de Morelia, que se implementó en el 2015-18, y que luego ese modelo se convierte en un ejemplo internacional y nacional, y después el Secretario Nacional lo toma y lo adecua. De hecho, se llevó a quien lo implementó aquí para poderlo hacer, en 2019, y se hace ya es un modelo. En aquel tiempo aparecía como nuevo modelo nacional de policía, ya se le quitó lo nuevo porque ya no está nuevo. Pero ¿qué implica? Que la policía municipal y la estatal, porque incluye los dos, ya tienes que tener, eres de prevención, pero también tienes que tener atención a víctimas, puedes tener un área de investigación, puedes tener, y tienes que tener juzgados cívicos, la justicia cívica. Y díganme, de la parte de Morelia, ¿cuántos lo están haciendo? Sí, ¿no? Y también lo entiendo que se ocupa recursos para eso. Pero el tema, cuando yo me he sentado con el secretario de Seguridad Pública y también con César Edwin, del secretario, digo, a ver, es que nadie lo va a hacer si desde el Estado también no se incentiva este tema. Logramos, en una iniciativa que presenté al final de la legislatura pasada y se aprobó ya en esta, en el FASP, que es un recurso que llega a Seguridad Pública de la Federación y el Estado le pone una parte, viene ese rubro de justicia cívica y siempre estaba en 0. Siempre en Michoacán se ponía en 0. Entonces logramos que se apruebe que por lo menos el 10% del FASP vaya a temas del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, y que ya ahora el Estado tenía que empujar algunos modelos. Yo les he puesto en la mesa, ¿y por qué no hablar con 2 o 3 presidentes municipales de los municipios que tienen un poco más de avance
y decir, saber, aquí hay algo de recurso, ¿por qué no empezamos con un modelo y le vamos a inyectar? Y conforme vaya avanzando, entonces ustedes serán el modelo para otros municipios que también quieran ir transitando, porque si no, no va a pasar. Y eso sirve bastante porque la percepción de la seguridad empieza a cambiar en los municipios, empiezas a tener, también pueden recibir denuncias coordinado con la fiscalía. Uno de los grandes problemas que tenemos en la justicia no solo son las policías, es el tema de la impartición de justicia. Ese es el otro gran tema que casi nadie habla ahí. Y nadie dice absolutamente no. Y aparte, hay una cifra negra de denuncia de más del 90%. Pero muchas de esas denuncias, unas, claro, son por miedo, pero otras también es porque dices, ¿a qué voy? Si de todas maneras voy a tardar 5 o 6 horas allá afuera para ver si me reciben, y si me reciben me va peor a mí que... Entonces muchos ya ni denuncias. Si los municipios pudieran recibir esas denuncias que son ya como del fuero común, entonces podrías incrementar también y irías bajando esa cifra negra de denuncia y tendrías muchos temas más que atender. Y si aparte puedes tener un área de investigación en el municipio, pues empiezas a resolver temas de esos en coordinación con la fiscalía. Pero requiere también de mucha voluntad política para poder empezar a hacer ese tipo de cosas. Pero yo creo que si pensamos en los ciudadanos y en lo que es mejor para los ciudadanos, podríamos tener esa voluntad política, ¿no? Diputado, regresando al tema presupuestal, Michoacán es de los estados que menos impuestos tienen. A nadie le gustan los impuestos. No. Que hay que decirlo de manera clara, contundente. Tan es así que en Michoacán se refleja. Creo que Michoacán solamente tiene 7 de 14 que están permitidos a nivel federal. Estados que vemos en pleno desarrollo como Jalisco o Nuevo León tienen más cantidad de impuestos que cobran y pues también lo vemos en la cantidad de infraestructura. Eso es como una correlación, ¿no? Es finalmente, si recaudas menos, como hemos hablado, pues dependes más de los recursos federales, una. Dos, no tienes dinero para... pues entrarle de pronto a temas como lo que estamos por enfrentar, en el cual pues tienes que empezar a recortar algunas áreas que son prioritarias. ¿Qué le falta a Michoacán para dar ese gran paso en cuanto a pues a mejorar? Si bien no quieres meterte en temas de nuevos impuestos porque tiene un costo político, creo que esos son uno de los principales temas. Entonces, ¿cómo mejorar la recaudación? Porque también ahí hay grandes huecos por los cuales se fuga una importante cantidad de recursos. Y la segunda pregunta, porque ya estamos prácticamente al límite, es momento, no sé si sea anticiparnos demasiado, ¿sería momento de pensar en una deuda para el 2024? Ok. Bueno, mejor empiezo lo primero. Mira, yo creo que son dos temas. La mayor parte de nosotros no sabemos, no entendemos cómo viene la repartición de las participaciones de entrada. Efectivamente, somos de los países donde está más centralizado el tema de la recaudación de impuestos, porque la mayor parte son federales, los de la federación. Y luego si aparte le agregas que el estado de los que podrías cobrar son mucho menos, pues tienes un ingreso menor. Aquí tenemos, dependemos, si mal no recuerdo, un poco más del 90% del presupuesto depende de lo que viene de las participaciones federales y el resto es de lo que recaudas nada. Y regresando al otro punto, de cada peso que recauda la federación en cada municipio y en los estados, ellos se quedan con 8 centavos de ese peso. 20 centavos vienen al Estado, pero de esos 20 centavos el Estado se queda con 16 centavos y a los municipios les llegan solo 4 centavos de esa parte, ¿no? Esa ha sido una gran discusión desde antes. Yo fui coordinador de los alcaldes, fui representante de los alcaldes del PAN en la Asociación Nacional de Alcaldes y luego en la Conferencia Nacional de Alcaldes, y una discusión que teníamos con el Congreso, y siempre ha sido una discusión importante, es que cambien esa fórmula y que en lugar de que solo te lleguen 4 centavos y 16 centavos al Estado, pues por lo menos súbele, a ver, en lugar de 20 en total, que van a ser 30, y de eso, porque hay 2 puntitos porcentuales, pero eso es un montón en dinero. Y entonces, si el alcalde ya sabe que de entrada por participaciones te va a llegar un poco más de recursos, ya tienes más posibilidad de trabajar, y si el Estado también lo sabe, y sabe que vas a hacer, pues tienes mucho más capacidad de moverte en esa parte. Es muy difícil, puede que se apruebe porque la federación, sea quien esté,
siente que pierde control de posibilidades de hacer obras y algo, pero creo que es lo más sano que podría pasar. De hecho, yo les decía en ese tiempo que hasta mucho del temas de corrupción los reduces, porque en lugar de los famosos moches y para que me des lana yo te tengo que arreglar y que no pasa en México, pero que se hablaba de esto. En historias de terror. Era mejor que supieras que ya te iba a llegar directamente al municipio y que no tendrías que estar dependiendo de un tercero para ver si te pueden etiquetar algo, ¿no? Esa es la primera parte que creo que tendría que ser. La otra es eficientar. Si no vas a aumentar, bien lo decías, Héctor, ¿cómo eficiento lo que tengo? Algo que nosotros hicimos en el municipio, cuando yo llego a la presidencia municipal, lo que cobrábamos del padrón del predial era el 50 y algo %. Cuando yo dejo la presidencia ya estamos en el 78% del padrón, que es mayor recaudación. Un montón de recursos, mayor recaudación. Pero no solo es la mayor recaudación, porque ese tiene un truco. La gente, muchos llegan a la presidencia y dicen, bueno, necesito más recaudación del predial, ¿qué voy a hacer? Subirle al predial. Y entonces a los mismos que ya les cobras, les vas a cobrar más. Esa es la más rápida, pero la más ineficiente y la peor que puedes hacer. Porque siempre le terminas cobrando a los mismos y va a haber un momento en el que los mismos ya no tienen para pagarte porque ya es demasiado, o se van a enojar o lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la siguiente parte? Bueno, entonces vamos a cobrarle a más gente. Si le cobro al 50 y tantos, ahora vamos a cobrarle al 60 y al 70 y así vas a tener más. La misma cantidad, pero voy a cubrirle a más. Esa es la segunda y mucho más eficiente. Que yo considero así como la perfección completa es, ok, le aumento a más, pero entonces vamos a revalorizar. Porque hay mucha gente que aparte que no te está pagando, y si te paga, te está pagando como si fuera un lote baldío cuando ya tiene 10 años con una residencia. Sí. Entonces dice, bueno, hay que revalorar esa parte. Ese sería el punto ideal. Subo el número de gente a la que le voy a cobrar, no subo lo que voy a cobrar, pero aparte lo actualizo. Y actualizo. Y ese sería como el ideal. Eso es ¿por qué lo comento? Porque es una estrategia. Así en los impuestos estatales debe haber muchas. Que hay que eficientar esa parte del cobro de impuestos. Ha mejorado. Tengo que reconocer que ha mejorado, pero creo que todavía hay muchas áreas de oportunidad en las que se puede hacer para que podamos subir ese porcentaje de gente en la que vas a recaudar y no siempre sean los mismos a los que les das otra vez y les subes otra vez, sino que... Los tienes ahorcados. Sí, va a llegar un momento en el que aunque quieras no lo puedes pagar. Ya estás tronado. Y entonces creo que ahí hay mucho que hacer. Como ya nos vamos, yo ya me quiero meter en los temas así como ya más personales. A ver, Hugo, ¿a dónde vas? ¿Qué está en tu agenda 2024? Porque bueno, a final de cuentas también, además de que tienes esta gran expertise en el área técnica de un asunto de programación, que además yo creo que deberían de tomar un curso todas y todos los que están aspirando a llegar a un cargo de esta naturaleza, sean diputados locales, federales, presidentes municipales, regidores. O sea, yo creo que el tema de las finanzas públicas es mucho más complejo de lo que pareciera o de lo que tratan de hacerlo creer. Pero sí te quiero preguntar en esta recta final, ¿qué estás pensando tú para tu futuro político electoral? Bueno, me interesaría seguir eso, claro que me interesa, o sea, eso sería una mentira decir que no. Estamos esperando por los tiempos del partido, hay que estar en esa parte. Me gustaría mantenerme en un tema legislativo que pueda ser local o federal. Algo que yo he percibido, no es lo mismo llegar al tema legislativo cuando ya has pasado por la administración municipal. Y no digo que sea mejor, simplemente que te presenta una experiencia diferente a alguien que no. Es diferente brincar de ser presidente a legislador, de legislador a presidente. Y les voy a decir por qué, en mi percepción. Cuando tú ya pasaste la administración municipal es totalmente diferente al tema legislativo. Y dirías, bueno, pero acá estoy legislando, sí, pero legislas en temas que le afectan al municipio. Claro. Y entonces, si tú entiendes cómo eso afecta a un municipio, es mejor, entenderás que legislarás de una manera muchísimo más eficaz. Porque luego pasa, creamos la comisión de no sé qué asunto para los municipios. Está muy bien, no va a funcionar. Yo se los digo desde ahorita, eso no va a funcionar. Porque no tiene presupuesto, porque no tiene nada. O sea, si aprueben si quieren, pero eso no va a funcionar. O sea, yo ya pasé por ahí, eso no va a funcionar. Es más, ni siquiera nos alcanzan los regidores para tener tantas comisiones para empezar, ¿no? O sea, aventaste otra y sí, pero aprobamos la comisión de no sé qué asunto para los municipios. Qué padre, pero
vas a tener al rato, vas a tener medio regidor por cada comisión para que te alcance, ¿no? Y pues no te da. Hay cosas. Sí, y eso estoy hablando de un tema así sencillo, ¿no? Pero en temas de recursos, claro. hay que crear el instituto de no sé qué, pero no le pones nada en el presupuesto. Pues pobre presidente municipal, lo pones a parir chayotes porque por un lado le pones en la ley que tiene que crear el instituto de los animales o lo que quieras, pero ¿y de dónde lo vas a sacar? Porque la bolsa es la misma. Entonces hay muchas cosas que están en la ley pero que no operan porque muchas veces no entiendes lo que está pasando. Cuando es al revés, puedes tener un muy buen trabajo legislativo, brincas al municipio, no digo que corra siempre, pero una cosa es estar legislando y otra cosa es estar en el día a día tú hablabas de las finanzas públicas, de saber que si tú le mueves tantito para acá va a pasar algo, si vas a dejar atender acá, pero sí ayuda a que tengas también una idea de cómo gestionar, cómo hacer. Entonces, yo creo que es importante, me gustaría mucho, vamos a ver qué dice el partido, cómo se dan las cosas. Creo que tenemos trabajo para empujarlo, no solo he estado acá en la parte del Congreso, yo estoy 3 días acá, no me he despegado de mi distrito, mi familia está allá, entonces yo voy todas las semanas para allá y los otros 4 días que estoy allá recorro todo el distrito. Conozco los 8 municipios, conozco prácticamente todas las comunidades de los 8 municipios, las comunidades rurales, las cabeceras municipales y me mantengo cercano, que es algo que la gente siempre reclamaba, que a los diputados los ves cuando vienen a pedir el voto y si te da suerte de volverlo a ver dentro de 3 años se va a volver a ser candidato para hacer el voto. Entonces mi intención, y así me comprometí a ser diferente, a regresar, a estar cercano, buscar de qué manera poder apoyar. Lo hemos seguido haciendo y pues seguimos construyendo en ese trabajo que me gustaría poder continuar en algún momento. Terminemos, chicos. ¿Y no quedaste o no quedaron cuando se da esta discusión de la determinación del fiscal y en donde se da ahí los señalamientos incluso del auditor, ¿no? Del auditor, cuando se da esa discusión de no, pues es que ustedes traicionaron al partido y traicionaron a la alianza, ¿cómo lo has ido superando en ese sentido y cómo ha sido de alguna forma tu imagen, principalmente, yo hablo de ti, dándole vuelta a las... Hay que... Échale. Con gusto. No, con gusto, que es un tema importante. Mi decisión fue, como lo decía ahorita, en un tema jurídico y técnico. Hay 2 caminos para ver el tema del auditor. Uno es el proceso administrativo que se realizó y donde hay un amparo para que no pueda llegar. Y que si ustedes regresan allá, yo estuve en contra de la destitución. De hecho, van a ver mi voto ahí en contra de la destitución porque yo creía que ese proceso no debía ser. Luego viene el otro del juicio político, que esa es una herramienta que la Constitución te da al Congreso. Primero yo no estaba de acuerdo y luego el día de la reunión yo ni siquiera pude estar porque nos avisaron de un día para otro, yo ya no pude llegar ahí, pero estaba en contra del juicio político, pero se aprobó el juicio político y entonces tenía un tiempo el exauditor para poder impugnarlo, por decirlo de alguna manera, y no se presentó. Entonces el juicio político está en firme, eso existe. Entonces son 2 caminos jurídicos. Nosotros al estar analizando decía, bueno, no tiene que ver con esta parte de acá. Esto es un juicio, aunque esto se resuelva, el juicio político está en firme y el juicio político es inapelable ya. Entonces ya no puede estar el auditor. Ok, yo no hice ni siquiera el dictamen de quién será la terna para el auditor. Yo lo dije desde el principio, no estoy de acuerdo con la decisión. Si llega a este punto, entonces analizaremos lo mejor para Michoacán. Claro. Fue la comisión de inspectora la que hace todo el proceso de la asignación del que elegir la terna, y en la terna el auditor o quien se eligió es el que está mejor posicionado. Yo ni siquiera hice ese dictamen. En ese momento yo siempre lo dije, a ver, para Michoacán no podemos tener un espacio tan importante acéfalo. De todas maneras ya está de encargado del despacho, es la misma persona que está de encargado del despacho, él está fungiendo como auditor. Para mí, la parte jurídica que vale más, que tiene su peso más fuerte, es la parte del juicio político. Esa es mi percepción, revisada con asesores. Lo revisamos en el grupo parlamentario y decidimos que íbamos por ese lado para poder darles cierta seguridad al Estado. Si en algún momento viene alguna otra resolución, pues tendremos que ajustarnos a eso. Pero creo que en este momento, y estoy convencido en este momento, que había que darle viabilidad y darle certeza a los michoacanos. En la parte de la ciudadanía,
Pues no es un tema realmente que el ciudadano te diga, oye, ¿por qué dijiste al auditor? Porque es un tema más de la parte política y esto, ¿no? En esto, esa es mi explicación. Podrá quien esté de acuerdo, quien no esté de acuerdo, eso es válido, es entendible, pero eso para mí eso tenía más peso, así lo determinamos los compañeros. Nos fuimos. Sí, estoy tranquilo en eso. Vámonos, Chucho. Más técnico que político el tema del auditor. En su caso, la convocatoria no marca no ser compadre del Ejecutivo de turno. No. Pues así de simple. Pues si no lo marca, no lo marca. Gracias, Hugo. Al contrario, gracias. Si no lo marca, no lo marca. Gracias, muchachos. Que tengan muy buena noche. Que le vaya muy bien. Lo vemos pronto.